claro, porque no es un programa político a cumplir, es elaborar desde la práctica misma un concepto de política que no sea lo eleccionario y lo únicamente, no es lo partidario, sino que hay ahí una práctica política. Esto es decir, la política no se agota ni en las elecciones ni en los partidos. Claro. Y tampoco en la provisión económica de los recursos. Porque la gestión y el emprendimiento, que son nuestros también. Pareciera ser de que ahora, ¿viste? Hablar de emprendimiento es como que son macristas. No, la autogestión es nuestra. En ese sentido me parece que eso hay que ponerlo en una convocatoria, que es, si nosotros no nos empoderamos y la organización comunitaria no se puede hacer de arriba por abajo. Lo único que se puede hacer de arriba por abajo es un pozo. Ahí enterramos todo. ¿Eh? Donde nos enterramos todo. Claro, es donde nos enterramos todo. Y hay mucha gente que se prende en eso. Bueno, hay quienes creen en ese sistema o en ese modelo y lo están haciendo. Pero frente al otro modelo, digamos que no es tan prestigiado, que sí, nosotros lo que lo hacemos por vocación, no tiene ese rédito y bueno, también tenés que luchar contra eso, de tus propios profesionales, colegas o vecinos también, que ¿qué hace trabajando para este sector que no le va a sacar nada, entre comillas, ¿no? Vos lo decías bien, una vez cuando piensa en la cuestión parece que le va a hacer un favor al otro. Y en realidad lo que saca es que uno se sana en eso. Es una práctica liberadora, enriquecedora. Si lo que lo hacemos no es porque somos altruistas, queremos ayudar al otro, es porque nos viene bien a nosotros. Empoderarse con otros es realmente ser rebelde y poder pararse en un lugar de la vida donde es volver a algunas prácticas que se perdieron, pero también poder pensarse con otros en una práctica que uno nunca vivió. Hay un gran núcleo fuerte en la Asamblea por el Derecho a la Cultura que en realidad está interesado en la renta de su sueldo para ir, y dejaron el barrio y y cuando vos dejás un grupo de niños, con las chicas los chicos quedan sumidos en la desesperanza. La frustración. Claro, una mentira. O sea, vengo mañana y no venís. Y no venís porque no te pagó el sueldo. O sea, si vos lo haces de manera comunitaria, hacelo. Si no, no digas que sos comunitaria. Sí que sos un empleado del Estado que va a hacer una tarea del Estado simulando una tarea comunitaria. También esto es importante decirlo. Y decírnoslo, porque hay muchas ONG que han dejado de funcionar porque no tienen renta. Las que siguen funcionando son las que son auténticamente de base, de lucha y de autogestión. Es así. Mira, en Mendoza apareció la frase esa que era: una comunidad que no se empodera es una comunidad enferma. Y tomando enferma como la etimología de no firme, infirme. Y la otra discusión fundamental que siempre venimos dando y que no termina nunca de darse porque no está claro, es qué vínculo tiene con el Estado todo esto. Porque pareciera ser de que el Estado va a resolver, o sea, como que hay una separación de lo comunidad y el Estado. Y lo hay. Con lo cual, hay siempre, como muchos compañeros trabajan en el Estado, muchos no trabajamos en el Estado, y cómo se articula eso y porque hay también un discurso o un asunto, no sé, un discurso, un asunto que es, bueno, al final le hacemos nosotros lo que el Estado no hace. Sí. Pero al mismo tiempo también eso permite una organización nuestra, comunitaria, con lo cual hay una dialéctica rara. Es cierto que nosotros a veces cumplimos roles que el Estado no cumple y tendría que cumplir, pero también es cierto que nos permite autoorganizarnos, con lo cual es como que tenemos una pata en cada bote, digamos, y estamos inestables, que no sabemos bien si tenemos que interpelar y buscar en el Estado recursos y demás, puedo decir, no, hacelo vos y yo no. Porque los procesos comunitarios, el trabajo comunitario está compuesto por personas, ciudadanos. O sea, gente, no es una entelequia. Puede ser auténtico. Lo que ocurre muchas veces también es que el Estado coopta eso y lo termina desvirtuando. Y hay una dialéctica que ahí se da siempre y que no tenemos que tenerle miedo a la problemática. Es así, no sabemos cómo hacerlo y se irá viendo cómo hacerlo en la práctica, porque si entonces el Estado no,
es una soncera. Si decimos, bueno, dependamos del Estado, entonces hay una dialéctica que tenemos que ir aprendiendo y ver cómo se hace. Teniendo en cuenta que se ha abierto además una etapa que no es nada sencilla y que encima además puede haber situaciones no ya de recursos y demás, sino de directamente de represiva acerca de lo comunitario. Y en ese punto, ¿cómo pensar eso que se transforme en consignas, en ideas muy sencillas que no tenemos claro? Y no tiene por qué estar claro, porque creo que todavía no está claro, porque la vida misma no se aclaró. Por eso digo, en ese punto no es un proyecto político llegar. En este punto que vos me estás diciendo, es una cuestión de que negociemos. ¿Qué me vas a dar vos? ¿Qué te doy yo? El problema es que, obviamente, por parte del Estado, ellos siempre van a tratar de buscar su ganancia. Pero si lo ponemos, no, lo vamos a hacer solo, vamos a tener recursos, pero los recursos se agotan. Entonces, estaría bueno en lo que se va a hacer ahora, llamar a algún Lo que vos decías de ese foro de verdades y mentiras que estabas charlando, a mí me parece que es importantísimo y más allá que voy a tener de identidad y género, me parece que es importantísimo en la práctica del encuentro poder charlar de estas cuestiones de las verdades y las mentiras y las verdades que nos aprendemos y las mentiras que nos aprendemos y cómo nos empoderamos, porque aunque a ella no le guste que es una etapa de cambio, también hay que entender que la etapa de cambio viene como consecuencia también de algunas, no solo de los medios de comunicación, sino de algunas cuestiones que hemos permitido como comunidad, o ha habido una práctica política no honesta, digamos, que no tiene que ver con la corrupción, sino con esta cuestión cotidiana de yo negocio con el político. Yo no negocio con el político porque al político es mi empleado, porque yo soy ciudadano y yo pago los impuestos que le pagan su sueldo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Yo no les tengo que pedir nada, ellos tienen que gestionar los derechos que nosotros tenemos como comunidad, porque los políticos son nuestros empleados, no son nuestros jefes, no son nuestros reyes, no existe la monarquía en la Argentina. Entonces, hablar de la verdad, invitar a un político es darle entidad por encima mío. Si quiere que venga y que escuche. Sí, pero te pones en perra. Pero poniéndonos en perro, si no nos ponemos en perro, venimos a hacer como mismo. Pero ¿sabes por qué te pones en perra? Porque si vos te pones en esa postura, el otro tipo se pone en la postura de él, entonces no vamos a llegar a un punto. Sí, llegamos. A mí me parece que dentro de lo que fue este proceso de organización del encuentro, hubieron muchos momentos en los que volvimos a aclarar las características particulares de este encuentro acá en Paraná, en donde van a participar instituciones oficiales que nunca antes habían participado. Que han participado, capaz, no en la magnitud que ahora. Han participado, pero no con el protagonismo que tuvo acá en Paraná. Entonces también va a tener características diferentes este encuentro acá en Paraná. No siempre se buscó interpelar o llegar hacia los políticos, vamos a decirle, ¿no? Este encuentro es totalmente abierto. Si quieren venir políticos, militares, que vengan, no pasa nada. Que vengan. Lo único que quedaría para cerrar es el tema de arte y salud, a ver cómo lo manejaremos. Vamos a ver. Quedó el tema de seguir difundiendo cada uno dentro de sus ámbitos, sus conocidos y sus redes, para generar mayor participación. Quedará pendiente entonces escribir nuevos artículos y nuevas gacetillas, los que quieran dentro de sus ámbitos, si quieren ir aportando a esto, digamos, para seguir difundiendo.